Bienvenidos a esta nueva entrevista al Litoral Press TV. Hoy vamos a hablar de literatura nuevamente. El sello Aguilar de la editorial Penguin ha sacado un nuevo libro. Carlos Basso, autor que nos tiene ya acostumbrados a libros de la historia de Chile, al espionaje, a la historia del nazismo también que hubo en nuestro país, acaba de publicar La Conexión Chilena, que son, fíjese, historias de espías. Estamos con Carlos Basso, quien ha viajado desde la ciudad de Concepción hasta Santiago para relatarnos estas historias de espías. Carlos, esto no es una historia de espías, son varias y basadas en hechos reales. Así es, son 9 historias de distintas épocas del país. Básicamente son historias del pasado inmediato, aunque también hay una del pasado un poquito más antiguo. Y están hechas en función, más que nada, bueno, hay entrevistas y todo tipo de cosas periodísticas, pero más que nada están basadas en documentación que fue secreta en distintos momentos de la historia de distintos países también, y que hoy día está a disposición de todo el mundo. Hay documentación estadounidense, documentación germana, documentación británica, y también hay documentación chilena, en función de los documentos que desclasificó hace un año la Policía de Investigaciones, a través de esta unidad antinazis que tuvo en los años 40, que se llamaba Departamento 50. Tú has ido acumulando información, ya publicaste Muchísima. El Código Chile, el Código América, el Chile Top Secret, Así es. Chile Nazi también escribiste. América Nazi, exacto. que daba cuenta de todo lo que fue la huida de los jerarcas del nazismo hacia América Latina. ¿Qué lo diferencia de estos libros? Bueno, estos textos son mucho más acotados, son historias, son casi biografías en algunos casos de personajes que han tenido funciones o han desempeñado o han protagonizado situaciones muy específicas que han tenido una importancia gigantesca en el país y que muchas veces no se conocen. De hecho, hay personajes que están mencionados aquí. Hay uno que a mí me parece muy cinematográfico, por ejemplo, que es un agente de la CIA que se llamaba David Phillips. No sé si te suena, yo creo que a muy poca gente en este país le suena. Pero es un sujeto fundamental en todo lo que pasó en este país en los últimos 50, 60 años. Y no solamente en lo que pasó en este país. Este personaje fue captado como agente, como espía de la CIA acá en Santiago. Era un estadounidense que vivía en Santiago. ¿Qué año? 1950. Él entra a esta institución, a esta agencia en ese año, es captado para buscar un agente de la KGB que había en Santiago y que tenía vueltos locos a los agentes de la CIA y necesitaban a un personaje de las condiciones y características que tenía Phillips. Phillips además era un personaje, como te digo, muy cinematográfico, un tipo de un muy buen aspecto físico, que causaba sensación entre las mujeres habitualmente, y de hecho fue actor de cine, protagonizó una película en su momento famosa acá en el país, y actuaba de galán, ¿no? Tenía un tipo muy especial. Continuó, después de que es captado acá en Santiago, continuó ascendiendo en la CIA. Y en 1963 él estaba en la estación que tenía la CIA en Ciudad de México, en México DF, donde llega Lee Harvey Oswald, el asesino de John Kennedy, ¿no? Y ahí surge toda una cantidad de especulaciones importantes sobre si tuvo contacto o no tuvo contacto con Phillips. Phillips siempre negó eso, pero hay antecedentes que aparecen después, específicamente de un agente cubano que trabajaba en la CIA, que se llama Antonio Besiana, que está vivo y que hasta hoy en día vive en Miami, quien aseguraba que efectivamente Phillips conocía a Oswald y además se lo había presentado en Texas, un poco antes del magnicidio. Ahora, este personaje después sigue vinculado con nuestro país. Él es quien encabeza el equipo que está en Washington en septiembre de 1970 y que orquesta desde allá el intento de golpe de Estado para evitar que Allende asuma. ¿El tanquetazo? Antes, en 1970, y que culmina con el asesinato del general Schneider. Exacto. En definitiva, Phillips es el autor intelectual de eso. Obviamente no estaban buscando matar a Schneider, sino buscaban cometer un secuestro, cosa que falló y terminó con este homicidio estúpido. ¿Y la historia de este relato, de este personaje, está en el libro? Está contada con todo detalle. Dentro de las 9 historias, ¿no? Exacto, es una de las historias que está contada quizás con más detalle, pero te cuento un dato interesante. De Phillips se sabía muy poco, había antecedentes por aquí y por allá, pero los antecedentes exactos de su vida los dio a conocer Estados Unidos el año pasado, cuando desclasificó la documentación del caso Kennedy, y ahí venía una cantidad impresionante de documentos sobre Phillips, legajos de 300 páginas con su biografía, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a aparecer estos datos y eso nos permite hoy día, tantos años después, llegar a entender medianamente dónde estuvo, qué hizo, qué no hizo, un montón de cosas que son muy detalladas, ¿no?
Carlos Basso se ha especializado en hablar en sus libros de espionaje, de inteligencia, de agentes secretos, y estaba viendo las imágenes, Carlos, y de repente aparece Arturo Prat. Bueno, sí. O sea, que también fue un espía. Son personajes que uno no asocia con, en hoy día caso. Que está tan desacreditada la inteligencia, sí, las operaciones. Arturo Prat Chacón fue espía en Buenos Aires. Fue espía y fue un espía de excepción. O sea, efectivamente tú haces este contrapunto. Hoy día sí, hay, a consecuencia de lo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que pasó en Temuco. Hoy día, si nos vamos hacia atrás, tenemos un contrapunto y tenemos un ejemplo de un agente. En ese tiempo no se llamaban espías, se llamaba agente confidencial. De un agente confidencial de una capacidad que es fuera de serie. Ahora, efectivamente, nunca se ha escondido el papel de Prat como espía, pero tampoco se ha enseñado, tampoco es un tema que se haya destacado mucho en circunstancias que a mí me parece que es fundamental. Fíjate que para entender con mucho más contexto lo que pasó en Iquique el 21 de mayo. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos entender el paso por el servicio secreto de Arturo Prat en el heroico, cierto, combate que termina el 21 de mayo? Claro, porque fíjate que cuando uno es niño y te enseñan el combate del 21 de mayo, es un hecho que suena como medio descontextualizado, un capitán que salta, ¿no es cierto?, y fallece. Pero hay antecedentes que nos muestran la psiquis de Prat y que están contenidos en este texto sobre su época de espía. Te cuento un antecedente, además es muy cinematográfico, ¿no? El presidente del país lo llama a su oficina, él está en Valparaíso. Aníbal Pinto, ¿no es cierto?, manda un mensaje, un telegrama a la Intendencia del Paraíso: cítenme al capitán Prat mañana a las 10:30 de la mañana en mi oficina. Prat viaja toda la noche, va donde una tía, no sabe a qué está siendo citado, visita a una tía que vive acá en Santiago, y después de eso va a la Casa de Moneda, ¿cierto?, y lo recibe el presidente Pinto, conversan los dos, sin nadie más, y minutos después se incorporan dos de sus ministros. En esa conversación el presidente le dice, te insisto, así, muy hollywoodense: necesito que usted haga una misión que solamente usted puede hacer, ¿no? Que vaya a Buenos Aires, se base en Montevideo y averigüe una serie de datos que necesitamos de las Fuerzas Armadas de Argentina. Después se incorporan estos ministros y le dice, bueno, ahí hay un antecedente básico. Su esposa está embarazada, está esperando su último hijo, Carmela Carvajal, ¿no es cierto? Está en la etapa final de su embarazo, está en el mes 6, 7 más o menos, cuando pasa esto, y Prat dice inmediatamente, ok, yo voy. ¿Esperando a Arturo o a Blanca Estela? No me acuerdo, el chico, Arturo. Que luego fue ministro de Hacienda y parlamentario. Efectivamente. Entonces, fíjate que está en esa etapa, él está muy tranquilo en su casa, le dicen, usted se va inmediatamente, ¿eh? Se tiene que ir de inmediato a Montevideo, y él dice, ok, no hay ningún inconveniente, se lo está viendo el presidente, ¿no? El deber. El deber. Pero aquí viene un antecedente que, bueno, ahí ya tienes un antecedente, pero hay un segundo antecedente que me parece que es fantástico, ¿no? Le dicen, bueno, usted tiene que viajar y tiene que inventar un seudónimo, una chapa, usted no puede ir con su identidad. Y Prat dice, no, un momento, yo hago todo lo que ustedes me pidan, pero yo no cambio mi identidad. Entonces, fíjate que, bueno, dicen, oiga, pero es que esto se hace así, no, yo no. O sea, pídanme, yo voy, pero no me pidan que me haga pasar por una persona que no soy yo. Mira, claro. Fíjate sí. O sea, eso, ¿quién hace eso? Porque además en ese momento había una chilenofobia gigantesca en Argentina. ¿Sí? Y él va, no miente sobre su identidad, no miente sobre su profesión. O sea, él dice que es abogado, cosa que es efectiva, ¿no? Evidentemente omite que es oficial de Marina, oficial de la Armada chilena, pero bajo esa concepción él va. Él no espía en el sentido clásico, sino que él conoce a mucha gente con este encanto que tenía Prat, ¿no es cierto? Conoce a un montón de personas y esta gente le empieza a contar cosas. Que es la inteligencia, que es recopilar información. Y a tal punto llegan a confianza que él despierta en muchas personas allá, que lo invitan a visitar los arsenales de Argentina, en Buenos Aires. Entonces manda una cuenta detalladísima de todo. O sea, no hay ningún detalle que se le escape. Interesante. Bueno, interesantísimo, perdón. Entonces, para terminar la historia, ¿no? Él sabe que si es encontrado, si es hallado en actividades de espionaje en ese país, iba a ser ejecutado de inmediato. ¿Ya? Pero obvio. Entonces, ahí tú tienes, te insisto, un dato que permite entender hasta qué punto él ponía su misión, su sentido del deber, por sobre el valor de su propia vida.
ahí hay un antecedente para lo que pasa en Iquique. Claro, es interesante cuando uno conoce a los personajes con sus luces y sombras. Hemos contado 2 de las 9 historias de este libro. Antes de seguir espoleando, ¿cierto? Para que la gente lo pueda leer y al que le interese los agentes secretos, la inteligencia, el espionaje, tenga antecedentes. Hay 2 historias que a mí, solamente para mencionarlas, me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la DINA, ya durante el régimen militar, la dictadura, ocupaba también a mujeres como prostitutas de lujo. Así, como escort, por usar un concepto que se usa hoy día. Más elegante. Exacto, ahí está el caso de Diana Walker, ¿no? ¿Ya? Que está contado en función de documentación estadounidense sobre ella, y en específico de un documento que ella, cuando todavía estaba siendo buscada, a fines de los años 80, inicios de los 90, le hace llegar a la Embajada de Estados Unidos en Santiago. O sea, era doble agente, trabajaba para la DINA y para la CIA. No, ella estaba buscando, ella en ese momento sabía que ella estaba, que venía la democracia, ¿no? Y sabía que evidentemente iba a haber una persecución bastante más importante en contra de quienes habían formado parte de la DINA y de ella en específico, que todo el mundo sabía que era la pieza que faltaba en el homicidio del canciller en Washington. Entonces, en esa condición, ella empieza a intentar ofrecerse a Estados Unidos como testigo protegida. Entonces, a través de distintos emisarios, hace llegar distintos antecedentes a la Embajada de Estados Unidos, al FBI, y entre esos hay una especie de confesión que ella hace, que es una confesión mecanografiada que se conoció hace 2 años, cuando Estados Unidos desclasificó esos documentos. No habíamos tenido acceso a eso durante mucho tiempo. Y es una confesión que muestra una cantidad de cosas muy, muy llamativas, ¿no? Efectivamente, bueno, se sabía que existía esta brigada femenina, pero ella entrega detalles, entrega los departamentos donde funcionaban, por ejemplo, en el centro de Santiago. Entrega la información que ha permitido avanzar en juicios de derechos humanos. No sé si la información que ella entregó ahí permitió tanto avance o no, porque obviamente ella deslinda también su responsabilidad y ella básicamente dice que no sabía que iba a Estados Unidos y que solamente se entera cuando están allá y qué sé yo. Pero fíjate que ella cuenta cosas como que en 1976 la asamblea de OEA funcionó en Santiago. Entonces venía el secretario de Estado de Estados Unidos, que era Henry Kissinger en ese momento, y la DINA planifica una operación de montaje en contra de Kissinger, organizando una fiesta a la cual estaba invitado Kissinger, y que en definitiva se trataba de una fiesta donde iba a haber prostitutas, alcohol, drogas y todo tipo de cosas, con el fin de captar imágenes de Kissinger en situaciones comprometedoras. Y ella participa de esa fiesta, e incluso ella invita a su hermana. Ahora, Kissinger obviamente fue mucho más astuto que la DINA y no asistió a esa fiesta. Pero eso te muestra un poco cómo funcionaban. Historias de un nazi que está en la Operación Valkyria, en el atentado contra Hitler, que luego viene a Chile. ¿Qué es otra? Solamente el título, porque se me está acabando. Ese es el caso de Wilhelm Canaris, ¿no es cierto? Que él llega a Chile en 1915 en el buque Dresden, escapa ayudado por colonos alemanes de todo el sur del país, desde la isla Quiriquina, donde está internado, viaja a su país, llega como un héroe, y sigue ascendiendo en el mundo de la inteligencia, hasta que llega a ser el jefe del sistema de inteligencia militar de Alemania, en la época del nazismo, evidentemente. Y en esa condición infesta el mundo, pero especialmente Chile y Argentina, de espías nazis. Todos estos espías, todos estos datos que hemos conocido, que a través de tus libros, claro. Todos esos datos, ¿no es cierto?, nos muestran cómo armó un sistema de espionaje gigantesco en este país, como nunca ha existido otro. O sea, no había ¿Y por qué Chile era atractivo, Carlos? Por una cuestión geopolítica, una cuestión geoestratégica. Sobre todo en esa época, ¿no es cierto? Bueno, y hoy día también. Hay 2 pasos entre ambos océanos. Tienes Panamá y tienes Magallanes, no hay más. Entonces, Panamá en ese momento estaba en manos estadounidenses, por lo tanto, si tú necesitabas negociar, necesitabas pasar, necesitabas enviar submarinos, necesitabas enviar mercancía desde Alemania hacia Asia, tenías que pasar necesariamente a través de Magallanes. Entonces, el país entero se convertía, además siendo un país neutral, se convertía tanto este como Argentina en sitios muy, muy propicios para la consecución de información, porque aquí llegaban buques también estadounidenses, británicos, etcétera. Entonces, súper interesante. Desgraciadamente se me fue la hora, son los minutos que nos dan los canales regionales.
¿Quién debería leer este libro? Al que le interesa... Yo me imagino que cualquier persona que esté interesada en el pasado inmediato del país. O sea, Inmediato. Inmediato Sí. y un poco más lejano también, digamos. Si te interesa la figura de Prat, yo creo que También. hay antecedentes ahí que son... Son como son las llamativos. bases de la inteligencia acá en Chile y también lo que ha ocurrido en los últimos años. Un Así repaso. es, efectivamente. 130 años si tomamos a Prat. Efectivamente. El último centenario de lo que se ha hecho. Y mi pregunta, Carlos, es ¿qué tanto aquí? Porque estoy leyendo Reclutó a nuestro país su aventura al más puro estilo de James Bond. ¿Qué tanto tiene de James Bond este No. tipo de personajes que No tú muchos, relatas? no muchos tienen de James Bond. Lo que pasa es que esa versión tiene que ver con esta gente de la CIA que yo te comentaba antes, con David Phillips, que no solamente actuó, sino que él mismo cuenta en su biografía, contaba en su biografía, por ejemplo, no sé si nos queda un minuto. Sí, dale. Contaba en su biografía cuando él conoce a una agente de la CIA acá en Santiago, que es la que está encargada de su caso, digamos, de su agente, su case officer. Lo citan a un encuentro con ella en un edificio antiguo, abandonado, húmedo, oscuro, y se encuentra con una mujer que él dice que es muy poco atractiva, que tenía el pelo muy corto, que usaba unos bototos gigantescos, unos anteojos muy gruesos y qué sé yo, y que se veía, andaba con una especie de parca encima y qué sé yo. Pero con el paso del tiempo se va juntando cada cierto tiempo con ella y se va dando cuenta que es bastante más buena moza de lo que había visto inicialmente, y hasta que ya las últimas veces que se ven, pues ella le dice que vuelve a Estados Unidos, se da cuenta que es una mujer muy bonita. Entonces él dice en su biografía que la última vez que se ven ya no se aguanta y le dice, oye, disculpa, pero sabes que yo tenía una impresión equivocada de ti y eres una mujer muy atractiva. Entonces ella le contesta que ella trabaja en un mundo lleno de hombres y ha trabajado mucho tiempo en estos países latinos. Entonces ella sabe que, le dice textual, que los latinos se creen una especie de macho conquistador y que se creen obligados a avanzar encima de cualquier mujer que conocen. Entonces, ante eso, ella se vestía de ese modo. Bueno, y toda esta escena culmina con un beso, según Phillips. Bueno, ahí están las historias de Carlos Vaso. Nos podríamos quedar conversando Sí, sin 15 duda. minutos más, pero si usted quiere conocer de nazis famosos, héroes de historia, score de lujos y terroristas internacionales, acá está pues, la conexión chilena, historias de espías de Carlos Vaso a través del sello Aguilar y la editorial Penguin, que nosotros, cierto, siempre los escuchamos a los escritores, a los autores que publican porque trabajan junto a nosotros, así que tienen la puerta abierta. Muchas gracias, Un gusto, Carlos. pues. ¿Cuál fue el libro que no pudimos hablar la Chile vez Top pasada? Secret. Sí, ya pues. Ese Quedó pendiente. Lo tengo ahí en el velador. Muchas estés muy gracias, bien, Carlos. te pasaste. Gracias a ustedes también por esta entrevista, por verla, por escucharla, por compartirla. Estén atentos, por supuesto, también a la repetición en los canales regionales que emiten estas entrevistas.